Hacemos el puente para nuevas generaciones. Nuestro legado honramos. Nuestra visión alcanzamos. Nuestro futuro celebramos. Nuestros sueños realizamos. Celebramos nuestro destino. Celebramos a Dios. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Es nuestra herencia. Lo hemos vivido. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Lo hemos seguido. Lo compartimos. Celebrando nuestro legado con visión del futuro. Bendiciones y bienvenidos a una edición más del panel educativo Teniendo Puentes en Tiempos de Crisis. Habla para ustedes el pastor Neftalí Marrero y junto a mí el compañero reverendo Ismael Ponce, obispo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico y director del Departamento de Capellanía de la Iglesia de Dios y también del Cuidado Pastoral. Él va a tener palabras de saludo en esta hora. Gracias, pastor, por la oportunidad de dirigirme nuevamente a nuestra audiencia y una vez más en este panel educativo que tiene la intención de ir reaccionando, anticipando y respondiendo a las diferentes situaciones que se generan en nuestro diario vivir, ayudando a los pastores, los laicos, los directores de ministerios y programas a tener una orientación que pueda ser útil para la efectividad de su trabajo. Así que hemos estado invitando diferentes recursos para que nos hablen de su área de expertise y puedan ayudarnos. Posiblemente muchos tenemos una noción mínima de algunos de estos temas que discutimos aquí, pero con la riqueza de la experiencia de nuestros recursos nos ayudan a ampliar nuestras fronteras, nuestra visión hacia otros países y hacia nuestro territorio nacional, de cómo debemos responder en momentos de crisis. Así que esa es la intención de este plan educativo, poder ir aportando, poder ir ayudando al ministerio y a los líderes departamentales de diferentes denominaciones hermanas y todos aquellos que podamos alcanzar. Así que en esta hora nos unimos para un programa más y paso los micrófonos a nuestro hermano Neftalí Marrero, que va a presentar el recurso de esta ocasión. Antes de pasar al recurso, queremos tener una palabra de oración para presentar esta edición ante la presencia del Señor y Él dirija este programa de tal manera que sea un puente de bendición en esta hora de tanta necesidad y de tanta crisis, pero también de tanta incertidumbre. Dios y Padre, te damos gracias porque hoy podemos darte gracias porque tu mano nos ha cuidado en medio de esta travesía. Y nos has afirmado que tú sigues siendo Dios sobre todas las cosas, que como el salmista dice que ninguna plaga tocará mi morada. Esa palabra se ha hecho real en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias al Señor, tú has cuidado de nosotros y hoy te damos gracias, te bendecimos y te presentamos este programa para que seas tú el director y dirija nuestra conversación para que sea una conversación edificante en este tiempo de crisis. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy tenemos como invitado a Rafael Caballero. Rafael es líder en muchas facetas, pero también es de la iglesia hermana, de la iglesia cristiana Discípulos de Cristo. Esta gente tiene una cantera de talento. Hace poco cogía yo un seminario de cómo trabajar con estas plataformas con un discípulo de Cristo que le estaba dando un seminario a América Latina con el obispo Ángel Marcial y aprendí mucho. Así no me sorprendería que haya sido el hermano Jesús Rodríguez. Ajá, Jesús Rodríguez. Correcto. Es mi hermano. Sí, Jesús Rodríguez. Mucho que aprendí. Yo sé un poco de esto de las plataformas, pero aprendí mucho de lo que él nos enseñó, así que tener a otro hermano discípulo de Cristo es una bendición. Rafael Caballero, ya lo habíamos tenido en la producción de Adelante en la Fe anteriormente, hablándonos
después de las crisis que atravesaron nuestros hermanos del área suroeste del país, después del Día de Reyes, que sufrieron esos sismos de tanta intensidad que no se estaba acostumbrado, y él nos habló desde una forma científica, pero también trayendo paz a nuestro corazón. Y lo hemos invitado porque el área suroeste y otras áreas que se han sumado en Puerto Rico, como el área norte, que también se sumó a esta experiencia de tener el sismo, y otros países como México, él nos va a hablar un poquito de esto, pero también Rafael tiene mucho conocimiento en el tema de la pandemia. Así que hoy lo vamos a estar aprovechando para estos dos temas. Rafael, ten una palabra de saludo y de introducción en esta hora, en este programa educativo del panel educativo Tendiendo Puentes en Tiempos de Crisis. Bueno, pues para mí es un placer estar con ustedes. Yo creo que estos temas son importantes para todos, pero cuando lo miramos desde la perspectiva de lo que es la iglesia, pues esto cobra también importancia, porque estamos nosotros en medio de esta sociedad en la que vivimos, pero tenemos también que estar conscientes de los procesos que ocurren y estar con los ojos bien abiertos, porque son tiempos donde se abren oportunidades de servicio para la iglesia, ¿verdad? Y son oportunidades también donde se puede llevar orientación sobre el tema que corresponda, pero son oportunidades también de servicio en términos de llegar a las necesidades de la gente, más allá de lo que sea lo físico, también con la palabra que levanta al espíritu y la palabra que ayuda a la gente a entender que aunque estamos en medio de unas realidades que pueden ser difíciles, nosotros podemos tener esperanza más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Así que son momentos que pueden verse así a prima facie como que esto no tiene solución y posiblemente vaya más allá de nuestras capacidades. Pero y en eso precisamente es que consisten los desastres, ¿verdad? Cuando hablamos de desastres, hablamos de situaciones que son anormales, ¿verdad? Y que nos presentan unas situaciones anormales, pero que a la misma vez, cuando son eventos de la naturaleza, son normales. Son anormales para nosotros, pero son normales dentro de lo que es el sistema que está creado. Y si lo vemos de esa manera, si lo vemos desde la perspectiva de que estos procesos ocurren así porque están diseñados para que ocurran de esta manera, pues entonces como que dentro de la dificultad podemos saber que esto no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Cuando tú hablas de aunque parece algo anormal y tú dices que es normal por otro lado, pero también hay una generación que ya no existe, que experimentó esto, y nosotros somos otra generación. Es como que este es el turno de nosotros. Ahí es anormal para nosotros. Sí, esto sucedió en el pasado y por una... Y entiendo históricamente que dicen que debe de suceder después de cada ciertos años. Bueno, hay en ciertos lugares donde se ha encontrado que puede haber una palabra de domingo, una periodicidad, ¿verdad? Como que cada cierto tiempo, pues entonces pueden darse estos fenómenos. En el caso nuestro aquí en Puerto Rico, por la experiencia que se ha tenido en los últimos más o menos 100 años, quizás un poquito más, pues ya lo que se ha visto es que los eventos grandes, ¿verdad? Un evento grande, estamos hablando de más de una magnitud de 7, en el caso de un terremoto, pueden estar ocurriendo en lapsos de 50 y pico de años hasta 115, 120 años, ¿verdad? Entonces, de ahí es que vemos que en distintos momentos de la historia, Puerto Rico ha sido impactado por fenómenos fuertes. Estamos hablando en el año 1787, hubo un evento que fue fuerte. En el 1867 hubo otro que fue bastante fuerte. Y en ese caso junto en la misma época,
y hemos estado hablando de que el año 2020 ha sido como un año que han pasado un montón de cosas. Pues mire, en aquel momento, con una diferencia de solamente 2 semanas, hubo un terremoto mayor y hubo también un huracán pasando por Puerto Rico, con una diferencia de 2 semanas, un fenómeno del otro. ¿Verdad? Interesante la expresión del hecho de que tenemos que educar a nuestras iglesias para que puedan comprender la realidad natural de estos eventos. Correcto. Muchas veces asociamos inmediatamente que estos acontecimientos es el juicio de Dios, que Dios está molesto, que Dios viene a emitir un juicio sobre el mundo, sobre nuestra nación. Y hay veces que no podemos separar de que sí es cierto que en un momento dado esto pudiera ocurrir como una reacción divina a nuestra conducta, pero que no necesariamente es que Dios está rebelándose contra la humanidad y poniendo su mano justiciera sobre nosotros. Y si nosotros comprendiéramos que estos son situaciones naturales dentro de nuestro mundo, entonces estaríamos diciéndole a Dios, enséñanos a comprender el propósito por lo que ocurre esto, ayúdanos a responder adecuadamente a estas eventualidades. Correcto. Y ayúdanos a cuidarnos nosotros y a cuidar a los nuestros. Y a veces me asusta cuando la gente que va a la iglesia, que carga Biblia, que se supone que la leamos, que conozcamos parte de lo que va ocurriendo en las eventualidades del diario vivir, por lo que Dios ya estableció en su palabra, veo a la gente reaccionando con pánico, como si estas cosas no fueran parte de nuestro diario vivir, que en nuestro país no lo vivíamos quizás como en California, como en México, como en Chile, pero la realidad es que los sismos y eventos atmosféricos ocurrirán y ocurren en muchos países del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso que mencioné de 1867, pasa el huracán, ¿verdad? Ocurre lo del terremoto, y 2 semanas de diferencia pasa San Narciso, que de hecho en ese caso de ese terremoto hubo un pequeño tsunami. Ese terremoto se generó en el área del Paso de Anegada, eso es pasando por allí cerca de donde están las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y generó un pequeño tsunami que la altura fue máxima de unos 20 pies. Llegó a la costa este de Puerto Rico y en el área de Yabucoa entró casi unos 500 pies en la costa, ¿verdad? Así que es parte de la realidad. Si nosotros no conocemos esa historia y entonces hacemos este tipo de evaluación desde el punto de vista de los tiempos del fin, pues podemos estar quizás llegando a unas conclusiones de que a lo mejor es que es el juicio de Dios, pero por otro lado la misma escritura nos habla de que vamos a ver cosas como esta y que son señales de las cosas que se están acercando, ¿verdad? Pero a la misma vez, si lo vemos desde el punto de vista del testimonio bíblico, lo que vamos a encontrar es que cuando se habla de los terremotos, no se habla de los terremotos única y exclusivamente como juicio de Dios, sino que hay textos que sí lo presentan de esa manera, pero hay textos que lo presentan como marco de referencia histórica, y entonces de lo que hablan es cuando ocurrió esto, en el año tal, cuando ocurrió el terremoto. Entonces el terremoto se convirtió en ese caso en un punto de referencia histórica, pero no necesariamente están diciendo esto fue un juicio de Dios, ¿verdad? Si nosotros conocemos los procesos creativos que ocurrieron en este planeta, pues vamos a ver que, bueno, Dios, que es soberano, por un lado, es dueño y señor de la naturaleza, y Él hace como Él quiera por los propósitos que Él conoce mejor que nosotros. Y los propósitos de Él son más altos que los nuestros. Pero
en este sistema que yo creo que es creado, ¿verdad? Que hay un diseño, pues hay unos procesos que tienen que ocurrir para que estas dinámicas naturales se puedan dar. La naturaleza no es estática, lo creado es totalmente dinámico y es tan sencillo. ¿Cómo yo lo puedo ilustrar? Tan sencillo como que pensemos en el día de hoy, cuando estamos haciendo este programa, que si miramos afuera de nuestra ventana, vamos a ver que el cielo está bien gris. Pero si miramos de aquí a unos 2 o 3 días, vamos a volver a ver el cielo azul. ¿Qué pasó? Hubo unos cambios en la atmósfera y son cambios de corto plazo, ¿verdad? Vemos un mismo día y en un mismo día nos llueve mucho, pero ese mismo día tenemos sol intenso. Cambios en la naturaleza por condiciones que son cambiantes y lo que ocurre en un lugar afecta a los procesos que ocurren en otro lugar. En el caso de los terremotos, no estamos hablando de una escala de tiempo corta como estos procesos del tiempo, ¿verdad? De lo que vemos en las noticias, el informe del tiempo. Pues nos dicen, ok, pues hoy la temperatura estuvo así, llovió tanto, el pronóstico para mañana es de tanto % de probabilidad de lluvia para el área de San Juan, pero para Ponce el % de probabilidad es tanto. En ese caso, escala de tiempo corta. En el caso de los terremotos, cuando empezamos a verlo, hay procesos que están ocurriendo diariamente, pero cuando se libera la energía que se ha estado acumulando en esa roca que está a grandes profundidades, que a veces no es tan profundo, a veces puede ser solamente unos kilómetros, y eso lo vimos en los terremotos del sur, que ocurrieron a partir de diciembre y luego el grande que hubo el 7 de enero del 2020, hubo allí réplicas del terremoto que ocurrieron a 5 kilómetros de profundidad. Hubo réplicas de 10, 12, 15 kilómetros, que podemos pensar en kilómetros y podemos decir, bueno, por eso es bastante profundo. Y si lo multiplicamos a pies, pues vamos a ver que son unos números mayores. Pero cuando vemos otros terremotos en el área de Puerto Rico o en otros lugares en el planeta, pues vemos que hay terremotos que pueden haber ocurrido a 75 kilómetros, a 100 kilómetros de profundidad. Así que varía. Ahora, los procesos que ocurren para que un terremoto se desate, pues entonces son procesos que pueden estar ocurriendo en unas escalas de tiempo que son bien variables, en muchos casos largas, ¿verdad? De años, de décadas o de cientos de años, ¿verdad? Así que si reconocemos esa realidad, pues eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo es que funciona esta parte de la naturaleza. Para que esto se dé, ¿qué tiene que ocurrir? Yo lo ilustro cuando yo hablo de este tema en charlas o en la universidad, pues yo como lo presento es como que la estructura del planeta la podemos imaginar como si fuera un aguacate, que por fuera vemos la cáscara y la cáscara es finita, ¿verdad? La parte del planeta donde nosotros estamos, que es la corteza, es así mismo, es bien fina. Si lo comparamos con el resto de lo que hay a más profundidad en el planeta, estamos hablando que esta capa en la que nosotros estamos es de unos 100 y pico, 200 kilómetros posiblemente. Después viene otra capa, que es el manto, que es de mayor profundidad. Y entonces luego llegamos a la parte central del planeta, que es lo que se conoce como el núcleo. Si miramos de nuevo el ejemplo del aguacate, la cáscara que es finita es análoga a la corteza donde nosotros estamos. Después viene la pulpa del aguacate, que es análoga al manto del planeta, de mayor grosor, ¿verdad? Más grueso. Y entonces llegamos a la pepa del aguacate, que sería comparable al núcleo del planeta. La diferencia que la pepa del aguacate es dura. En el caso del planeta, el centro, el núcleo, es roca derretida, tan caliente como estuvo al principio de cuando este planeta se estaba creando. ¿Ok? Ahora, lo que está ocurriendo en esas profundidades, ya hablando de las 6.000 y pico de kilómetros de profundidad, altísimas temperaturas de miles de grados, esa roca que está derretida está en movimiento y se mueve buscando espacio
hacia la parte exterior, pero su temperatura baja ligeramente y vuelve al centro. Entonces eso lo que crea es un movimiento que va de esta manera, ¿verdad? Si el centro está aquí y empieza a expandir y se empieza a alejar del centro, se enfría y luego regresa. Ese tipo de movimiento es lo que se conoce como un movimiento de convección. Ese tipo de movimiento ocurre también en el aire que está en nuestra atmósfera, movimientos de convección. Y es que el aire se calienta, sube y luego cuando tiene una reducción en la temperatura, cuando baja, pues entonces vuelve, ¿verdad? Vuelve y cae, porque entonces al enfriarse se hace más pesado. Lo mismo ocurre con la roca que está allá en las profundidades del planeta. Ahora, lo que está ocurriendo allá en esas profundidades del planeta nos va a mover, nos va a empujar todo lo que está arriba. Y de ahí el movimiento que se da en esas piezas grandes, que son como un rompecabezas gigante, que es lo que se conoce como las placas tectónicas del planeta. Yo voy a ver si le puedo conseguir por aquí esa, perdonando, Rafael, perdonando, sí. y esas placas son las que se mueven y producen los sismos. ¿Es correcto? Correcto. Ese movimiento ocurre, ¿verdad? Una placa tectónica puede ser como, por ejemplo, grande. Y me imagino que cuando tectónica de América del Norte, ¿verdad? Y me imagino que cuando se mueven es buscando escapar el aire. No necesariamente el aire, sino de lo que estamos hablando es hacer un balance de energía. ¿Verdad? De energía. Eso de energía. Y esa energía de la que estamos hablando es de distintas maneras. Una es que hay calor envuelto y por eso es que hay el movimiento. Pero lo otro es porque se dan unas tensiones, así que hay una energía que le podemos llamar elástica o mecánica, ¿verdad? Si nosotros lo visualizamos, lo que podemos ver es que hay dos rocas que en algunos lugares pueden estar teniendo este tipo de encuentro, ¿verdad? Entonces tengo roca de una placa tectónica, roca de la otra placa tectónica vecina, que están en contacto una con la otra, que en algunos lugares se están apretujando, ¿verdad? Y hay lugares donde lo que ocurre es un hundimiento de lo que está en esas partes de la corteza, que a veces no lo vemos porque a veces eso ocurre en el fondo marino y no lo vemos, pero está ocurriendo. En otros lugares, ese tipo de choque, todo ese movimiento, material de corteza se puede mover hacia arriba, entonces lo que podemos ver a lo largo del tiempo es la formación de cadenas de montaña, como es, por ejemplo, el caso de donde está el monte Everest en el Himalaya. Toda esa cadena de montañas es resultado del choque de la placa tectónica de India con la placa tectónica arábiga que tiene también contacto con la de Eurasia. Entonces esas dos placas, de ese choque, el movimiento fue hacia arriba, pero hay otros lugares donde en vez de un choque que puede provocar un hundimiento o un levantamiento, hay otros lugares donde ocurre un rasgamiento, que es que se están separando una de la otra. En otros lugares, los movimientos pueden ser distintos y puede ser un movimiento diagonal y como de una rotación. Así que en cada lugar puede haber un movimiento distinto. En el caso nuestro, ¿verdad? Y voy a ver si puedo compartir con ustedes también otra pregunta que a lo mejor los oyentes se están haciendo y estoy recibiendo quizás una por aquí. ¿Por qué se producen los tsunamis? Eso, vamos a verlo ahora. Les voy a compartir la pantalla aquí rapidito. Ok, si me puede activar para entonces yo poderlo compartir. Ahí el anfitrión Israel, si puede ponerlo para que yo pueda compartir mi pantalla. Está trabajando en eso. Ok. Pero mientras tanto, ve explicándonos esto de por qué se producen. Ya ahora, está. Ok, ya está. Vamos a verlo rápido ahí. Ok, ahí usted puede ver, ¿verdad? De un dibujo donde, si usted nota, hay unos colores
cada uno de esos colores, y yo le voy a señalar aquí, por ejemplo, toda esta área que está aquí, amarilla, es la placa del Pacífico. Esa placa del Pacífico, vea por aquí, tiene contacto con una placa más pequeña, que es la de Cocos, con la placa de Nazca que le queda al este, y todo esto es en aguas del Océano Pacífico. Y después está la placa de Sudamérica, pero mire la placa de Sudamérica, no es solamente el continente. La placa de Sudamérica literalmente llega acercándose a África. En el caso de Puerto Rico, nosotros aquí casi no nos podemos ver, pero nosotros estamos justo en el borde de donde se encuentra la placa tectónica del Caribe, que es esta que se ve aquí, color rosita, y la placa tectónica de América del Norte, que es la que se ve de color grisáceo, ¿verdad? En ese lugar donde nosotros estamos, están esas dos placas. Literalmente, la del Caribe está haciendo esto. Se está metiendo poco a poco, eso es centímetro a centímetro, año tras año, bien lentamente, se está metiendo por debajo de la placa de América del Norte. Son procesos que ocurren en lapsos de miles de años. Ahora, ¿qué ocurre? En ese lugar donde se están encontrando esas dos placas, hay muchas fallas. ¿Qué son las fallas? Las fallas no son errores. Las fallas son grietas. Y esas grietas son cientos y cientos de grietas que hay en los lugares donde se encuentran cada una de las placas tectónicas que hay en el planeta. Así que, ¿dónde es que ocurre la mayoría de los terremotos en el mundo? Precisamente, más del 90% de los terremotos ocurre en estos lugares donde se encuentran las placas. ¿Ah? Por eso fue lo que hicieron los buzos, que hace poco estuvieron ocultando en las costas y se dieron cuenta de que en alguna medida era más grande de lo que ellos estaban especulando. Sí. Se veía los arrecifes que habían sufrido daño y todo eso, y que las grietas eran mucho más grandes y profundas de lo que ellos estaban pensando. Así que esto es bien importante porque esto es una variante importante, porque eso va a determinar los diferentes cambios que van a ir ocurriendo al pasar el tiempo, ¿verdad? Y hay que recordar que nosotros pensamos que la Tierra es solamente la Tierra. Lo que nosotros vemos, la Tierra firme, la Tierra es todo el planeta. Lo que sucede es que hay 3/4 partes del planeta que están cubiertos por agua y no vemos que hay un fondo. Y ese fondo es parte de la corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, hay lugares donde las fallas, hay lugares donde los lugares de encuentro de las placas que ustedes ven en el diagrama están en fondo marino. Así que hay muchas fallas que están en fondo marino, pero también hay muchas fallas que están en tierra firme. En Puerto Rico, nosotros tenemos algunas fallas en tierra firme. Hay unas que son bastante conocidas, que van desde el sur y se van moviendo por la parte central de la isla hacia el oeste, y hay otra que surge del área sur también y se mueve hacia el norte y cruza por varios municipios, cruza la cordillera central, y en ambos casos nosotros hemos experimentado terremotos de ambos. En los últimos años experimentamos en ambas, en una que pasa por allí por el área de Moca, y tuvimos un temblor que fue en magnitud 5.4, 5.3. Ese mismo año tuvimos otro que fue de la misma magnitud, pero fue en el área de Aguas Buenas, en la otra falla, ¿verdad? Lugares distintos, tipos de terreno distintos, y entonces hay un elemento. ¿Por qué es que yo lo siento o no lo siento? ¿Verdad? En estos meses que estuvimos hablando de los temblores del sur, escuchamos de réplica que nosotros aquí en la zona metropolitana no nos enteramos. Pero el evento principal, que fue de 6.4, ese gran parte de la gente en la isla lo sintió, ¿verdad? Ahora, obviamente, si yo lo sentí y era una magnitud, mira la palabra que estoy usando, magnitud 6.4, allí en el lugar de donde se liberó toda esta energía, porque estaba toda esa roca ahí en ese apretujamiento, pero llega un momento que la roca se rompe, y de ese romper de la roca y de la vibración que se genera es que se produce el terremoto que nosotros sentimos
arriba en la superficie. Ahora, yo estoy en la zona metro y yo sentí como la casa se movió. Pero el que estaba allí sintió otra cosa. Ahora, ahí entramos a otro elemento que es la intensidad. La intensidad que yo sentí aquí, yo estoy en Bayamón, no es la misma intensidad que sintió el que está allí en Guánica. La magnitud es una sola, porque la magnitud es cuánta energía se liberó. Pero la intensidad puede variar de acuerdo al lugar donde yo estoy. ¿A qué distancia yo estoy del sitio donde ocurrió? ¿A qué profundidad ocurrió? Mientras más profundo, más lejos de la superficie. Mientras más profundo, menos se debe sentir. Pero a la misma vez, si el terremoto, yo estoy señalando aquí con mi mano hacia abajo, si el terremoto ocurre aquí, donde está mi mano, hacia abajo, a 20 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Pues yo estaría literalmente en el epicentro, porque ocurrió justo donde yo estoy. Ahora, el epicentro es donde yo estoy, que yo estoy encima del lugar donde allá a 20 kilómetros de profundidad se rompió la roca y se liberó la energía. Ahora, ¿quién lo va a sentir? Yo que estoy en el epicentro. El epicentro es lo que está a la cabeza. Así que yo estoy a la cabeza de donde ocurrió, del foco, ¿verdad? Que está allá abajo, a varios kilómetros. Ahora, ¿quién lo va a sentir más? ¿Yo o alguien que esté en Mayagüez? Yo, porque estoy sobre el lugar donde ocurrió la liberación de la energía, que es lo que nosotros sentimos como el terremoto. No sé, Rafael, no sé si me contestaste lo de el tsunami, ¿por qué se producen? Ahora, aquí en este caso estamos hablando, vamos a ver si podemos aumentar esto aquí. Ok, vamos a ver. Si nosotros vemos, por ejemplo, el área de, aquí en esta imagen, está la placa de Norteamérica de gris, y como las letras no caben, pues la pusieron fuera. Y está la placa tectónica del Caribe, que está de color rosado, ¿verdad? Se lo estoy señalando con la flecha. Ahí. Nosotros estamos en ese borde de las dos placas, en esa área donde nosotros estamos alrededor de la isla de Puerto Rico, en el fondo marino, hay una gran cantidad de fallas, hay una gran cantidad de grietas, que son lugares donde está habiendo desplazamiento. La roca que está en esas profundidades literalmente se está moviendo ahora mismo. Lo que pasa es que ocurre lentamente y la acumulación de energía ocurre poco a poco, ¿verdad? Ahora, si el movimiento que hay cuando en esa falla que está en el fondo marino, el movimiento es un movimiento vertical, es más probable que si tiene la energía suficiente, ya si hablamos posiblemente de algo cercano al 7.0 de magnitud, o menos también, quizás desde un 6.5, dependiendo, pudiera estarse generando algún tsunami. ¿Cuán fuerte? Bueno, va a depender de varios factores. Entre ellos, cuánta energía se liberó. Y ahí estamos hablando de la magnitud. De hecho, cuando fue el terremoto de enero 7, que fue 6.4, se documentó una ligera fluctuación en el nivel y fue más o menos como de 1 pulgada, ¿verdad? Pero eso es prácticamente nada. Pero vamos a pensar en un escenario distinto donde, como lo que ocurrió en 1918, al noroeste de Puerto Rico, en el fondo marino, en el Canal de la Mona, entre la República Dominicana y Puerto Rico, que fue un terremoto de magnitud 7.3 aproximadamente, se generó un tsunami, pero en ese caso no fue de 1 pulgada. En ese caso, la ola penetró en áreas del oeste y del noroeste de Puerto Rico y hubo gente que murió a consecuencia del tsunami, porque entonces en ese caso hubo inundaciones costeras, ¿verdad? Hubo personas que también hicieron lo que no tenían que hacer, que por desconocimiento se metieron a la playa, vieron que el agua se retiró antes de que llegara la primera ola y entonces el tsunami llegó y los cogió de sorpresa. Las olas, porque no es una ola, las olas del tsunami viajan a una velocidad bien alta, especialmente en aguas profundas, ¿verdad? Estamos hablando que en aguas profundas, ya en la costa es distinto
por el declive que hay en la costa. Pero en aguas profundas, el tsunami, ese tren de olas que se está moviendo, puede estarse moviendo literalmente a la velocidad de un jet. Y un jet se puede mover a más de 400 kilómetros por hora. ¿Ok? Ahora, cuando llega a la costa, esa agua que se desplazó porque se movió el fondo marino, esa agua, todo ese volumen de agua, ¿verdad? Si el agua, vamos a suponer que hay una columna de agua y aquí ocurrió el terremoto, esa agua se empieza a mover en todas las direcciones, pero yo estoy en la costa por acá. Pues la ola que está moviéndose en esta dirección, a pesar de que hay en todas direcciones, pero la que a mí me interesa es la que va hacia la costa, que está más cercana. Ahora, se va moviendo. Cuando llega cercano a la costa, ¿qué ocurre con el fondo marino? El fondo marino se levanta porque está llegando a tierra firme, ¿verdad? Así que, ¿cómo se va a acomodar toda esta columna de agua si ahora el fondo marino no es parejo? Ahora el fondo marino está aquí, está llanito. Pues, ¿qué va a pasar? La ola no le queda otro remedio por toda la energía que trae en ese movimiento. Esa ola se va a levantar, ¿verdad? Cuando llegue a la costa. Y entonces ahí es que vemos la inundación de las áreas costeras. Eso fue lo que pasó en el área de Indonesia, de Japón. Correcto. Que se retiró y regresó a una magnitud sorprendente. Correcto. En ese caso fue épico, fue una catástrofe inmensa, porque en ese caso la cantidad de energía que se liberó fue varias miles de veces mayor que lo que hubo en 1918 aquí. 1918 aquí fue un 7.3. El de Indonesia, que afectó toda esa región de Asia, de lo que está en el área de Indonesia, la parte sur de Asia y la parte este de África, estamos hablando de que fue en magnitud 9.0, uno de los más fuertes en la historia registrada, ¿verdad? Así que, y esa fue una de las razones por las que hubo mucha muerte, muchas construcciones que están cerca de la costa, muchas personas que no sabían qué hacer. En el área de Banda Aceh, allí, cerca de donde ocurrió el surgimiento del tsunami, un área de mucho turismo. Así que habían personas que no eran del lugar, que no conocen el idioma, no entienden lo que los locales están diciendo. Muchos de los locales, quizás ya habían escuchado historias o quizás habían experimentado algo a escala más pequeña, se movieron a áreas altas. Pero personas que no tenían esa experiencia, pues entonces no necesariamente hicieron lo que era necesario, que es alejarse de la costa. Que de hecho, sobre eso, mire, yo he visto, y nosotros todos lo hemos visto, urbanizaciones, edificios, áreas recreativas, iglesias, que están en zonas costeras. Entonces están, en algunos casos, al otro lado de la carretera está la playa, o a lo mejor ellos están en el lado de la carretera más cercano a la playa, ¿verdad? Así que esas comunidades, y en el caso de las iglesias, tienen que estar conscientes que si ellos están allí, que están cerca de la costa, y ocurre un terremoto fuerte, suficientemente fuerte, como para que no se puedan mantener de pie, hay que salir del lugar. Y ahí yo digo orar y caminar. Es interesante lo que nos dice, porque hay muchas estructuras que han cogido el territorio que en algún momento le perteneció al mar. Así no respetamos la naturaleza. No la respetamos. Hay una falla en nuestra mayordomía de la creación. Oye, Rafael, yo sé que te apasiona este tema y que tú lo dominas de los sismos, pero también tienes conocimiento del tema de la pandemia y es otro caso que queremos discutir en los minutos que nos quedan como 15 minutos. No sé si el reverendo Ismael Ponce tiene alguna aportación antes de entrar a ese tema. Es importante que nos preparemos. Una de las razones por qué tenemos estos foros es que tenemos que anticipar para poder responder. Es mejor que nosotros invertamos tiempo y esfuerzo para prepararnos para algo que quizás nunca va a ocurrir, pero si ocurriese, tuviésemos la capacidad de saber
qué yo hago en favor de los míos y de los que están alrededor mío. Es uno de los grandes problemas. Yo nací en Nueva York y una de las cosas que se practica con frecuencia son simulacros de diferentes escenarios en las escuelas, en los centros de recreación y continuamente ellos tienen una cultura de educación continua ante diferentes eventualidades, desastres naturales o incidentes provocados por el hombre. Y una de las cosas que yo pretendo en la Iglesia de Dios en Puerto Rico y con mis iglesias hermanas es que hagamos una estrategia que nos pueda ayudar a anticipar y responder. Una de las cosas que yo estoy proponiendo a todo el liderazgo de la iglesia es que nosotros creamos una cultura de educación, establezcamos una estructura de respuesta y también hagamos enlaces con los diferentes grupos y diferentes iniciativas de la comunidad, de diferentes grupos de base de fe y gobierno para poder responder en conjunto para necesidades y problemas comunes y que podamos responder al igualmente unidos, ¿verdad? Cada cual con su regalo y con su don. Y una de las cosas que nosotros necesitamos es fomentar más a menudo estos temas, aunque esté o no ocurriendo estos eventos para que cuando ocurra uno de ellos, poder saber cómo responder. Mira, es interesante, Rafael, que pueblos como México y nosotros que estamos siendo uno de los países de más movimientos sísmicos, además de tener ahora la situación de la pandemia, le sumamos esto de que México tuvo un sismo que no es muy acostumbrado para ellos, la intensidad, y nosotros que además de que sabemos que estamos bien activos, han habido otros en otras áreas, como en el norte ahora, y yo sé que no tiene que ver una con la otra, pero ¿qué nos puedes hablar sobre estas ambas crisis que estamos experimentando y qué más podríamos esperar? Bueno, yo creo que hay que hacer énfasis en lo que estaba diciendo el pastor Ponce hace un minuto sobre lo que es la preparación. La preparación a nivel familiar, a nivel individual, a nivel de comunidad, a nivel de iglesia, a nivel de lugar de trabajo, todos los niveles. Y ya nosotros tenemos la experiencia del huracán María, donde vimos que ocurrió algo que fue por encima de la capacidad del gobierno de Puerto Rico. Teníamos la ayuda de agencias del gobierno federal, pero aún eso no era suficiente. En Estados Unidos ya hay la experiencia de desastres que han ocurrido, que han ido por encima de las capacidades de organización, y lo vimos en Katrina. Rafael y Ponce, sí. Yo creo que cualquier situación, por más simple que sea, está por encima de la capacidad de Puerto Rico, del gobierno. Lo tengo que decir, lo tengo que sacar del sistema, porque hasta lo más sencillo se le hace difícil al gobierno de Puerto Rico. Así sí. Que yo creo que los más que responden ante una necesidad son las instituciones sin fines de lucro, que ahí incluimos a la iglesia. Que ya las iglesias, por el caso de María, ya que tienen ese conocimiento y esa experiencia, ya están trabajando para esta temporada o antes de la temporada para preparar a su gente sobre esta época y lo que nos puede esperar, que dicen también que es una época bien activa, esta época de huracán. Ahí nosotros tenemos yo no sé cómo, tenemos una tripleta que potencial, ¿verdad? Y nosotros conocemos la tripleta, que la tripleta es un sándwich, ¿verdad? Que tiene 3 tipos de carne. En esta temporada en la que estamos, este año 2020, empezamos con los terremotos en el sur y eso nos abrió los ojos de que, mira, esto que han estado diciendo los científicos por años, incluso estos que gente que ha levantado Dios, profetas de Dios que han estado haciendo advertencias, prepárense. Y entonces ya son los científicos por un lado, los profetas por otro, diciendo, prepárense. Llega el año 2020 y llega esa llamada de alerta de que, hey, nosotros estamos en una zona activa de terremoto, eso es nuestra realidad. Pero ¿cuál es nuestra otra realidad? Que estamos en el Caribe
y que estamos en el lugar por donde todos los años, más cerca o más lejos, pasa una tormenta o un huracán. Y estamos en temporada de huracanes empezando ya el 1 de junio. Y esa temporada va a durar hasta el 30 de noviembre. Así que estos próximos 6 meses que ya empezaron, estamos en temporada de huracanes. La temporada de terremotos es los 365 días del año. Y el tercer ingrediente de esa tripleta es el COVID-19. Y aquí yo tengo, por ejemplo, que le puedo compartir también. Pero a eso se le añade la sequía. Eso se le añade bueno, pues entonces tenemos una cuarteta. Tenemos una cuarteta de eventualidades. Yo pienso que lo que tenemos que hacer, al final de cuentas, mi hermano Rafael y mi hermano Neftalí, es anticipar para poder responder. Eso. Es crear una cultura de educación permanente, y yo creo que esto nos da pie para otro futuro programa, porque tenemos muchos relacionados a estos temas que yo creo que nuestros recursos nos pueden ayudar. El tiempo se nos ha ido volando y apenas tenemos unos minutos finales. Me gustaría que nuestro hermano Rafael nos trajera el comentario final para qué deberíamos tener en consideración, para luego pedirle a mi hermano Neftalí Marrero que nos concluya la programación. Así que vamos a dar palabras finales a nuestros recursos, hablando acerca de COVID, que iba a traer una observación que creo que es muy pertinente para el momento. Así que adelante, Rafael. Algo que tenemos que mantener. El gobierno de Puerto Rico tomó la decisión de empezar a abrir distintos sectores de la economía para, ¿verdad?, generar ese movimiento, porque la gente necesita trabajar. Eso es una realidad. Ahora, por otro lado, no podemos bajar la guardia. Yo en los últimos días he estado con demasiada frecuencia, gente aglomerada en lugares sin ninguna protección, ¿verdad? Así que no podemos bajar la guardia. Mira, Rafael, tenemos que ser responsables en eso. Rafael, el mismo gobierno que habla sobre eso, yo le comentaba a mi esposa, yo estaba viendo una sesión de la Cámara, cómo estaban todos ahí encima del presidente de la Cámara, ahí habían como 30 representantes. Hay que, todos estos elementos de las distancias, lo óptimo es que sean más de 6 pies. Se habla de 6 pies, pero lo óptimo realmente son más de 6 pies. Esta cuestión de las distancias, la cuestión del lavado de manos frecuente, pero bien importante la protección respiratoria. Tenemos que recordar que cuando estamos en edificios, estamos en espacios donde el aire no se mueve de la misma manera como se mueve en espacios externos. Así que en un edificio las precauciones tienen que aumentar, pero tanto afuera o adentro, si hay reuniones, si hay algún tipo de congregación de personas, hay que tomar las medidas de precaución, ¿verdad? Para evitar esto. A mí me preocupa que la mayoría no manifestamos síntomas. Me preocupa, Rafael, las construcciones de muchos templos cerrados. Esta modalidad. Sobre eso hay una recomendación. Sí, esta modalidad de los templos oscuros, sin ventanas, que dependen del aire acondicionado. Eso es peligroso porque se puede convertir en un foco de infección. De eso podemos hablar, y eso es un tema de un programa. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a este tipo de construcción que no tiene que ser como la hemos hecho. Hay otras alternativas y que nos pueden ayudar en estos momentos. Recomendación, ¿verdad?, con el tiempo que nos queda, para todas las personas que son pastores, líderes, personas a cargo de la planta física de las iglesias, que no las mantengan herméticamente cerradas, que busquen la manera de que el aire se mueva, aunque tenga que tenerse ventanas cerradas, que haya momentos en que se pueda abrir, y si es posible a diario, el aire se pueda circular. ¿Por qué? Porque podemos estar creando las condiciones para el crecimiento de hongos dentro de las estructuras, y entonces entramos a otro tipo de problemas. Así que bien importante que haya movimiento de aire la mayor cantidad de tiempo posible. Sobre la cuestión del COVID, pues entonces, en medio de esta situación de ahora, no la tripleta, la cuarteta, por lo que está diciendo el pastor de la sequía, en ese proceso de preparación, pues, ok, si yo estoy en este tiempo que podemos tener una tormenta o un huracán, pues yo debo tomar previsiones
para tener los materiales que yo pudiera necesitar en caso de un huracán, porque lo del COVID-19 está activo, ¿verdad? Amén. Y entonces, pues, ¿qué yo tengo que tener? Pues asegurarme de tener algún suministro adicional de mascarilla, de tener guantes adicionales, pensarlo, ¿verdad? El desinfectante de manos, almacenar agua, porque lo más efectivo, más que el desinfectante de manos, mire, sencillísimo, agua y jabón. Gracias, Rafael, por este tiempo. Gracias por tus consejos. Y yo creo que tenemos que hacer un programa número 2, porque hay mucho tema del cual debemos de hablar sobre estas 3 crisis o 4 que está viviendo por lo menos Puerto Rico. Está viviendo ahí, estamos dentro de la temporada de huracanes, estamos con el COVID y más a esto le añadimos los sismos y también la sequía, que ya en muchos lugares están experimentando que le están cerrando sus plumas de agua porque no ha habido abasto para llevar agua a esos lugares. Hay que hablar ahí del manejo del recurso, que es el agua. El agua, que no la desperdiciemos, que la utilicemos para lo que es necesario. Así que no es tiempo de lavar carro, no es tiempo de... Ni barrer con el agua, ni barrer con el agua. Sí. Así que yo creo que ha sido un buen tiempo. Gracias, Rafael. Nos despedimos. Damos gracias a aquellos que respaldan esta iniciativa, como Radio Luz del Yunque, Radio Vida MIFM y el programa Adelante en la Fe, que es el programa órgano oficial de la Iglesia de Dios Mission Bowl en Puerto Rico, que se transmite por Redentor todos los miércoles a las 7 de la noche. Así que saludos y bendiciones. Gracias por su apoyo. Gracias, Rafael. Reverendo Ismael Ponce. Bendiga, gracias. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Dios le bendiga. Bendiciones. Somos el puente para nuevas generaciones. Nuestro legado honramos. Nuestra visión alcanzamos. Nuestro futuro celebramos.